Saludamos al doctor Carlos Julio Manuel Morán, ex ministro de Economía, ex gerente general del Banco Central, ex miembro del Fondo Monetario Internacional y hoy analista económico. Bienvenido, doctor Emanuel. Vamos a hablar de que mañana se cumplen 22 años de haber adoptado el esquema monetario de la dolarización por parte del Ecuador. Y usted, que integró el Foro Económico de aquella época y que tomamos la decisión de sí o sí la dolarización. Bienvenido. Buenos días, Clever, y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, han pasado 22 años y lo más interesante de todo es que cada vez que se hace una encuesta en la población ecuatoriana, la gente apoya definitivamente la dolarización. Veía una reciente encuesta, no voy a dar el nombre de la encuesta, pero más del 96% de las personas encuestadas afirmaron estar completamente de acuerdo con la dolarización. Eso es lo más interesante, Clever, al paso de los años, que la propuesta que hicimos en su momento haya calado tan profundo como tenía que ser en la población ecuatoriana, porque le ha dado beneficios de todo tipo. Economista Carlos. Buenos días. Buenos días. Doctor, Buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto. Carlos Acoto le saluda. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Bien, he escuchado con atención la primera parte de su intervención y sin duda de la dolarización. Hay un acuerdo entre los ecuatorianos y es que la dolarización nos ha dado una estabilidad importante, ¿no? Y lo decíamos acá con el economista Clever Chica, una suerte de boya salvavidas ante políticas económicas, por ejemplo, la del expresidente Rafael Correa, algunas en particular, que se llevaban a criterio de quienes conocen del tema de forma desordenada, invasiva con los presupuestos de organismos y demás, y que si el expresidente Rafael Correa, dicen algunos, hubiese tenido la posibilidad de imprimir billetes con una moneda propia, hoy otro hubiese sido el cantar. Esta es una lectura acertada. ¿Qué opina usted? ¿La dolarización ha funcionado como una suerte de garantía para el país en los últimos años? Definitivamente, yo diría que es un blindaje sobre los anhelos, las pretensiones de los gobiernos populistas que creen que la solución de los problemas se logra imprimiendo más billetes. Mire, una anécdota que conozco es que durante el gobierno del expresidente Correa sí se mandaron a imprimir billetes. Esos billetes existen en alguna bóveda de la Casa de la Moneda en Quito, me lo han confirmado exfuncionarios del Banco Central, y es más, un importante editorialista del Ecuador, el abogado, el doctor Rómulo López, denunció en su momento esto y fue objeto de persecuciones a tal punto que tuvo que salir del país, porque él denunció que se había enterado que efectivamente se habían mandado a imprimir billetes, si mal no recuerdo, en Irán. La idea era reemplazar al dólar por otra moneda doméstica que hubiera traído nefastas consecuencias. La realidad es que la dolarización al Ecuador le ha servido de mucho, pero como dijimos en su momento, quienes propusimos la dolarización, no era esta pues una medida suficiente para resolver los problemas económicos del Ecuador. La dolarización es fundamental en la parte monetaria, blinda, como digo, la posibilidad de los excesos de emisión de dinero que producen inflación y por ende devaluación. Veamos lo que pasa en Argentina. No hay dólar que llegue a la Argentina que no se da la vuelta y se va escapando como fuga de capitales. Y mientras tanto el tipo de cambio sigue subiendo. Solo para una referencia, el actual presidente Fernández, cuando era presidente electo, pero aún no se había posesionado,
y cuando el dólar en Argentina estaba en 40 pesos por dólar, le preguntaron que qué le parecía a él la concesión del dólar y dijo, bueno, yo pienso que una buena cifra estaría alrededor de 60. Como él no es economista ni sabe de lo que significan las expectativas en materia económica, al día siguiente el dólar en Argentina pasó de 40 pesos a 60 pesos y hoy día está en más de 200. Usted comprenderá que un país que tiene que vivir todos los días preocupado exclusivamente de la cotización del tipo de cambio es un país que no puede atender otros problemas, otras necesidades, no puede resolver los problemas acuciantes de la sociedad en materia de salud, en materia de empleo, en materia de vivienda. En fin, todo esto se puede hacer cuando usted ya no tiene que preocuparse todos los días de cuántos dólares tiene que sacar del Banco Central para que el tipo de cambio no suba. Es lo que pasa en Argentina, es lo que pasaba en Ecuador antes del año 2000, es lo que felizmente desde el año 2000 hasta ahora ya no pasa. Ahora, doctor, la última vez que se habló con fuerza de este tema fue en la última campaña electoral. Teníamos al candidato Andrés Arauz, candidato del correísmo, y en la segunda vuelta también a Guillermo Lasso, actual presidente de la República. Andrés Arauz fue criticado, puesto que en algunos escritos propios, él insistía en la necesidad de que Ecuador tenga una moneda propia, deshaciéndose así del dólar. Sin embargo, en el camino, Arauz corrigió y un poco sacudiéndose de estas críticas decía, no, al contrario, vamos a fortalecer la dolarización, porque como usted muy bien apuntaba en el inicio de su intervención, hay un acuerdo entre los ecuatorianos para sostener la moneda. La gente está conforme con esta moneda y evidentemente Andrés Arauz iba a perder votos si insistía en aquello de caminar hacia una moneda propia. Pero a lo que quiero ir es, ¿qué garantías existen de que la dolarización va a sostenerse en el tiempo? Que no importará qué elección afrontemos nosotros, que no va a aparecer un candidato, llámese como se llame, a proponer el cambio de moneda. Es decir, ¿esta garantía es sostenible en el tiempo o está supeditada a la voluntad de los gobernantes? Mire, alguna vez alguien me hacía la pregunta, ¿se puede salir ordenadamente de la dolarización? Y la respuesta es la siguiente. ¿Se puede salir ordenadamente de un teatro en llamas? Definitivamente no. Cualquier persona, candidato o no, que proponga salirse de la dolarización va a enfrentarse a un caos. De manera que nosotros podemos, sin lugar a dudas, desterrar completamente la idea de que el Ecuador vaya a poder desdolarizarse. Inclusive, si oficialmente se quisiera desdolarizar, que es lo único para lo que tiene facultad un gobierno, una constituyente, la gente seguirá utilizando dólares, como ocurre en Argentina. ¿Por qué cree usted que el dólar pasó de 40 pesos por dólar en Argentina antes de la posesión de Fernández a más de 200 en la actualidad? Es porque la gente no confía en el peso argentino. O sea, Argentina tiene nominalmente una moneda que se llama peso, pero en realidad no tiene moneda. La moneda de Argentina es el dólar, y eso que oficialmente Argentina no está dolarizado, y por eso mucha gente, inclusive yo en muchas entrevistas con medios de comunicación en Argentina, he hablado de la necesidad de que Argentina dolarice su economía como única forma de resolver los problemas de inflación, los problemas de devaluación, los problemas de fuga de capitales que tienen allí. Y le hago otra referencia. El presidente Correa, efectivamente, así como el señor Arauz, que han sido enemigos de la dolarización. Enemigos. ¿Por qué no les gustó? Yo a veces me sorprendo cuando escucho a mucha gente ahora que dice haber sido partidario de la dolarización y nunca lo fue. Entre ellos el expresidente Maguad. Él era un enemigo de la dolarización. Tuvo que tomarla como una suerte de obligación ante su eventual caída, que de todas maneras se cayó por mal manejo económico. Pero volviendo al tema del presidente Correa,
él escribió muchos artículos académicos diciendo que la dolarización era un disparate técnico, que la dolarización no era una medida reversible. El expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el señor Alberto Acosta Espinosa, escribió, tengo los artículos, de que había que salir, él fue el que utilizó ordenadamente de la dolarización. Bueno, mire usted, el uno llegó a ser presidente de la República, Correa, y el otro llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente, Acosta. Recordemos que Correa decía que era el primer acostista del país, pues tenían una relación muy cercana y tenían definitivamente criterios muy parecidos entre ellos. Entonces yo pensé que cuando la constituyente de Montecristi tuvo lugar a partir del 2008, ellos iban, por lo menos legalmente, a eliminar la dolarización. Yo honestamente pensé que en la Constitución ellos iban a cometer la barbaridad de decir que se eliminaba el dólar como moneda de uso corriente, que se utilizaría pues cualquier otra moneda, la que sea, la que habían mandado a imprimir en Irán. Pues para mi sorpresa, cuando salió la Constitución de Montecristi, con todo el apoyo de la izquierda, donde se escribieron un montón de barbaridades, en la parte monetaria decía lo siguiente: el Banco Central determinará la moneda de uso legal en el Ecuador. Entonces, ya no dijo que el dólar no era la moneda. Y luego, en el Código Monetario, que es la nueva forma de expresarse o de llamarse de la Ley de Régimen Monetario, que era la que nosotros conocíamos en el Banco Central, en el Banco Central se dice claramente en su ley que el dólar es la moneda de uso legal en el Ecuador. Entonces, mire usted, con todos los poderes del Estado, porque ¿qué más poder puede tener usted que la constituyente? Pues, además, una constituyente que mandaba mandatos, enviaba mandatos, órdenes, ni siquiera, pues, ¿qué podíamos decir? Regulaciones, eran órdenes, el mandato minero, el mandato por aquí, el mandato por acá. Bueno, ellos no tocaron la dolarización. Entonces, obviamente que lo que ha dicho recientemente el señor Arauz durante la campaña evidencia primero un desconocimiento del tema monetario, desconocimiento de la realidad, desconocimiento de la historia, desconocimiento de los hechos, desconocimiento de la estabilidad monetaria que ha producido la dolarización. Pero de la mano de ese desconocimiento de la parte económica del señor Arauz, hay que decir que tiene un gran conocimiento de las encuestas. Entonces seguramente alguien le dijo: mira, lo que acaba de decir va en contra de lo que piensa el 96, 97% de los ecuatorianos, entonces ya no sigas hablando de eso y deja de hablar de eso. Como tienen que dejar de hablar del tema de la dolarización. Yo cada vez que escucho a la gente que dice tenemos que tomar medidas para defender la dolarización, yo digo, ¿cómo que defender la dolarización? ¿Y quién la ha defendido en 22 años? No, es que hay que subir la reserva monetaria para defender la dolarización. ¿Y desde cuándo la Reserva Monetaria Internacional tiene que ver con la dolarización? No es que ahora que tenemos 8.000 millones de dólares, eso significa que se está fortaleciendo la dolarización. Y cuando teníamos 800 millones de dólares, que fue cuando se hizo la dolarización, no estaba fortalecida, no se pudo hacer. Entonces hay un montón de barbaridades que se dicen alrededor del tema, de gente que no conoce y que debe simplemente resignarse a aceptar que la dolarización está con nosotros por siempre, y que lo que hay que pensar en qué otras cosas hay que hacer para resolver los gravísimos problemas que tiene la economía ecuatoriana. Sí, doctor, ninguno de los y vamos a eso. Que ver. Vamos a eso, pero solamente para retomar la pregunta que le hacía, usted me contestaba, no se puede salir de forma ordenada de la dolarización porque es salir de un edificio en llamas, haciendo la metáfora, el equivalente, pero aquí la diferencia es, no se debe salir, evidentemente, acordamos usted y yo que no, pero se puede, es decir, un mandatario tiene las herramientas legales para decidir de pronto salir de la dolarización si así se le antoja. Obviamente, si hay una constituyente que cambia la constitución y hay una asamblea que cambia la ley, puede hacerlo. Recordemos algo más reciente. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele acaba de conseguir, creo que fue el mes de septiembre, que se utilice el Bitcoin como moneda legal.
aparte del dólar, que El Salvador dolarizó un año después de nosotros. Entonces, por supuesto que legalmente se pueden hacer muchas cosas, pero mire que el señor Bukele no eliminó al dólar, simplemente lo que él dijo es que también el Bitcoin, que es una moneda electrónica, podrá ser utilizada por los salvadoreños. Y claro, en la legislatura se puede hacer cualquier barbaridad, la estamos viendo recientemente la discusión del aborto, desde cuando pues un feto tiene vida, las 3, 4, 5, 10, 20, 22 semanas, son arbitrariedades, pero la realidad es muy diferente a cualquier cosa que se les pueda ocurrir a los honorables legisladores que lamentablemente, debo decir lamentablemente, en algunos temas, entre ellos el tema económico, no tienen ninguna preparación como para poder presentarle al país soluciones de fondo. Por eso se aprobó recientemente una reforma tributaria, para que vea que no solamente tenemos que hablar del dólar, sino de temas económicos, Sí. de la dolarización, una reforma tributaria que va a contracorriente de lo que dicen todos los libros de economía. Clever Chica ha sido profesor de política monetaria y seguramente que a él, si lo despierta en la madrugada y le dicen hay que subir los impuestos en recesión, al despertarse dirá inmediatamente no, porque la teoría así lo dice y porque la práctica así lo confirma. Sí, y coincido con usted en relación a este régimen tributario. Hay muchos cuestionamientos, hay una desazón generalizada de parte de la ciudadanía que ve que de su bolsillo tiene que seguirse alimentando a un Estado que por lo pronto, como decíamos en el inicio de esta transmisión, no logra solventar las necesidades ciudadanas en materia de educación, salud y seguridad. Pero retomando el tema de la dolarización, antes de empezar esta entrevista, comentaba con el economista Clever Chica que hay que analizar el tema por separado, ¿no? Uno es la actualidad en la que coincidimos, es un sistema fuerte que nos brinda garantías y demás, y otro es en 1999. Este cambio inevitablemente originó un shock económico, familias totalmente quebradas, el cierre de algunos bancos, y todavía queda la pregunta, 22 años después, no había otra alternativa, no había otra salida, ¿era la dolarización el único camino a seguir? ¿Cómo lo podemos entender? El cierre de los bancos y los efectos que tuvo en los depositantes se dio antes de la dolarización, pues eso hay que recordar. O sea, no fue que con la dolarización cerraron los bancos cerraron antes. El congelamiento de depósitos que hizo el expresidente Mabac fue antes. Los problemas de la gente que perdió su dinero fue antes de la dolarización. O sea, recordemos bien las cosas, cuidado, invertimos causa y efecto. La dolarización vino después, como una suerte de corrección frente a lo que estaba ocurriendo en la economía ecuatoriana, en la que la inflación estaba por el orden del 100%, era algo inédito en el Ecuador, porque Ecuador siempre tuvo una historia de inflación controlada. Es más, en alguna época éramos un modelo en América Latina por el control de la inflación. Pero cuando llegamos al 100%, hacia fines del año 99, y las estadísticas están allí, entonces corríamos el riesgo de tener una hiperinflación, es decir, una inflación desbocada, que hubiera pues hecho estragos de la economía ecuatoriana más allá de lo que ya estaba. La crisis financiera del 99 se produjo por una multiplicidad de factores y la dolarización vino a ser como la boya de salvación, la medida de shock. Efectivamente fue una medida de shock, como necesita ponerla, por ejemplo, Argentina en la actualidad, como necesitan establecer otros países donde no hay control de la inflación, como es el caso de Venezuela, donde el salario mínimo expresado en dólares en términos mensuales alcanza $1 o $2, imagínense usted. Entonces, claro que la dolarización, al momento que se estableció, significó un cambio drástico. Yo diría que mucha gente no la entendió, mucha gente todavía no sé, por razones políticas o por no tener fundamentos técnicos, todavía se opone. Mire, hay un artículo, no sé si lo puede usted ver aquí,
Este artículo es un artículo escrito por el actual ministro de Economía del Ecuador, el señor Simón Cueva, y se titula 20 años de dolarización oficial en Ecuador. Dice, ¿es una maldición o una bendición? Imagínense, 20 años después, escribir un artículo en el cual se pregunta todavía si la dolarización es una maldición o una bendición. Claro, lo escribió meses antes de ser nombrado ministro, pero lamentablemente pues uno es esclavo de lo que dice y peor aún de lo que escribe. Sí. Entonces usted ve allí que hay ese sesgo en contra de la dolarización simplemente por aparecer diferente. Pero le vuelvo a decir, cualquier funcionario, persona, candidato, presidente que hable de que va a abandonar la dolarización se va a enfrentar con gravísimos problemas en el Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo la dolarización lo que impide es que el gobierno le meta la mano al bolsillo de la gente a través de la inflación. Eso es lo que impide. Que tome decisiones arbitrarias, por supuesto. Que tome decisiones arbitrarias. Eso es lo que se impide a través de la dolarización. 7 de la mañana con 33 minutos. Doctor, nos hemos quedado cortos de tiempo. Tenemos que irnos de inmediato a una pausa comercial. Tengo que despedir la entrevista. La verdad me encantaría seguir conversando con usted, pero los tiempos son limitados en medios de comunicación. Le agradezco mucho por el espacio y el tiempo en su agenda, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias.